Bien, vamos entonces a pasar al segundo pensador en este ámbito de la política y de cómo se articula y de cómo superamos una instancia bastante interesante. Vean que en la anterior presentación había algo interesante, y es que la naturaleza no se supera con la sociedad, ¿no? Por eso me parece que la meditación sobre la técnica de Ortega y Gasset es tan fundamental, porque se supera con la técnica, con la industria, con la ingeniería y con la tecnología. Es la manera en que nosotros superamos la naturaleza, no con la sociedad. La sociedad es un ámbito de relación necesario, ¿sí? Necesario. Y en ese sentido haría parte de aquellas cosas que naturalmente nos vinculan a los otros. En el caso de Heidegger sucede algo bastante diferente en relación con la técnica. No es un autor que, a diferencia de los otros, entre amablemente en los desarrollos de la ciencia, de la tecnología, pero tiene tanta importancia para la tradición filosófica que solo por ese hecho vale la pena acudir a sus escritos y saber qué es lo que estaba mencionando, qué es lo que estaba imaginando en relación con la técnica. Al ser un pensador esencialista, al ser un pensador que va siempre a la llamada cuestión del fundamento, es decir, aquello que determina la esencia de todas las cosas, la vida de todas las cosas, pues es un pensador que va a creer que la técnica, ¿sí?, no tiene que ver en su esencia con la técnica misma. O sea, va a creer que detrás de la técnica hay es un marco ontológico de circunstancias para el sujeto, que de alguna manera alienan y quitan lo más especial del ser humano, ¿no? Hay dos definiciones que él pone sobre la técnica, que es, dice, la técnica puede ser dos cosas. Primero, un medio para un fin. Y segundo, simplemente es una actividad humana. Es decir, un medio para un fin, es decir, un instrumento. Algo con lo cual logramos otra cosa y ya. No tiene vida en sí misma, es un instrumento. Le damos vida en el acto. Le damos vida cuando lo utilizamos. Un medio para un fin. En la segunda instancia es una actividad humana, es decir, es algo que hace parte de las cosas que normalmente nosotros realizamos. Caminamos, pensamos, comemos, reímos, pero también, ¿sí?, utilizamos procedimientos para hacer las cosas. Es una actividad propiamente humana, no es una actividad vinculada a los animales o a otras especies. Solo el ser humano desarrolla técnica. Es en este segundo sentido donde él se va al antiguo concepto de poiesis, que vincula en la técnica, a la técnica, ¿sí?, es decir, al arte de hacer algo, pero también a el proceso de creación. El proceso de creación, para el caso de Heidegger, es más que una serie de pasos. ¿Sí? El proceso de creación tiene que ver con la manifestación o expresión del fin, del propósito, de la esencia misma del acto que se está realizando. En el caso del arte, sí se tendrían una serie de procedimientos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la poiesis se fragmenta, entonces la creación se va, queda olvidada, y el arte, los pasos, los procedimientos son lo que emergen, es decir, lo que él denomina técnica. El arte sin la creación no es arte, por eso aquí cambio el nombre. El arte sin la creación se transforma y se convierte en un procedimiento. Sin la esencia se convierte en un procedimiento. Esto en la segunda definición, es decir, esto como actividad humana.
Pero cuando pasamos aquí, entonces pasamos a la primera definición, y es que si es un procedimiento, ¿sí?, es simplemente un medio para un fin. Pero, dice Heidegger en este texto, La pregunta por la técnica, la esencia, y aquí incluye el discurso aristotélico, el discurso de la antigua metafísica, incluye las 4 causas y no sigue fines instrumentales. Entonces, quiere decir él que en este proceso de poiesis, en este proceso, ¿sí?, artístico, donde vinculamos la creación y el arte, ¿no?, el arte que tiene que ver con la experiencia estética, la creación que tiene que ver con la experiencia contemplativa, trascendente. En este proceso, ¿sí?, las antiguas causas de Aristóteles se hacen presentes. Entonces recordamos las causas aristotélicas cómo entran en la visión del arte, ¿no? ¿Sí? La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. La materia de la cual está hecha, ¿no?, el objeto, ¿verdad? La forma o la manera como se informa esa materia, cómo se actualiza esa materia, ¿verdad? La causa eficiente, es decir, aquel que realiza, ¿no?, el artista que está involucrado en la realización. Y el propósito, ¿sí?, el propósito o la bondad propia de la obra de arte, la belleza propia de la obra de arte. Estos 4 elementos no pueden escindirse, no pueden separarse. Cree él que en el procedimiento encontramos simplemente que, como sucedió, dice él, en la Edad Moderna, ¿qué hace la Edad Moderna? ¿Por qué se caracteriza? Por quedarse, ¿sí?, fragmentar las causas, y se queda con 2 de las causas, material y eficiente. Le interesa entender el mundo causalmente. ¿Quién produce qué? ¿De dónde vino aquello que surgió? Y en segundo lugar, ¿cuál es la materia? ¿Qué características, qué propiedades tiene aquello que ha sido informado, aquello que ha sido transformado? Pero la forma, ¿sí?, es decir, la característica, la definición estética que va a tener la obra no es tan importante. Y mucho menos su esencia o su propósito. De hecho, la esencia y el propósito empieza a ser aburrido para el arte contemporáneo, para el arte moderno. Y la forma empieza a ser carente de importancia. Esto carece de importancia y lo otro es aburrido, ¿no? No tiene que ver con el tiempo nuestro, no tiene que ver con el tiempo presente. El artista, entonces, decía él, veía al mundo tal como el mundo se le daba. No quería transformar el mundo. La transformación del mundo era a través de la experiencia estética, ¿sí? La transformación del mundo era a través de la experiencia contemplativa. La creación artística no intervenía la naturaleza, pero la creación tecnológica sí interviene en la naturaleza. Entonces, por eso Heidegger, uno podría pensar en eso, ¿no?, que Heidegger es una especie de poeta filósofo, ¿no? El poeta descubre su alma, ¿no?, a través de su poesía. Pero el filósofo quiere descubrir la esencia del mundo mismo, ¿no?, para la tradición, la verdad misma, ¿no? Recuerden que siempre acude a las etimologías, y recordarán ustedes la etimología de la palabra verdad, ¿no?, aletheia, ¿no?, desvelar, descubrir. Y eso es lo que hace entonces el filósofo. Pero Heidegger es un poeta filósofo, ¿no?
Es un poeta filósofo, no es filósofo poeta, poeta filósofo. Pero la técnica como instrumento enfrenta la creación natural y por ello la verdad. Y aquí viene la cuestión y la objeción que podríamos plantear. Y es que, claro, considera casi que en una visión muy, ¿cómo llamaríamos? En una visión muy bucólica, ¿no? Está pensando él la relación entre el arte, ¿no? O la poiesis, ¿cierto? Y la técnica, los procedimientos. Claro, si se ve desde esa perspectiva, definitivamente uno no puede quedarse con ello, ¿no? Uno no se queda para nada con los procedimientos, porque parece ser que los procedimientos y la técnica solo encontraría uno rudeza, ¿no? Cosas que no dicen nada propiamente. Entonces, ¿por qué están allí? ¿Por qué se han desarrollado? Porque él piensa que esa técnica como instrumento lo que hace es enfrentar la creación, ¿sí? Y al enfrentarla es nociva para la creación, daña la creación natural y el ámbito propio de la naturaleza. Pero más allá de ello, enfrenta la verdad. Y entonces cree que el desarrollo técnico, el desarrollo tecnológico, lo que hace en última instancia, ¿sí? Es eliminar la verdad de aquello que percibimos en el mundo, de aquello que podemos comprender en el mundo. O sea, el gran peligro que ve Heidegger frente a esto es la eliminación de la verdad. Y con ello, pues, saben ustedes que la concepción que se tiene de la verdad desde la perspectiva clásica, ¿no? Es que la verdad no solo es el qué es propiamente algo, sino es el descubrimiento de la belleza, por una parte, y de la bondad de ese algo. Pero es la belleza y la bondad que no se toca, que solo se contempla, ¿sí? Que solo me permite o me transmite los sentimientos más altos que pueden haber. Entonces mi relación con el mundo es una relación fundamentalmente estética desde esta perspectiva. No podría ser técnica en el sentido que nosotros podemos entender, ¿no? Claro, es una reflexión bastante diferente de los pensadores que hemos tratado, pero no deja de ser interesante, no deja de ser sugestiva, sobre todo porque es opuesta, ¿sí? Y además de ello, hay ciertas cuestiones que posiblemente nosotros estamos y podemos advertir en nuestra sociedad. Y es que sí, los procedimientos técnicos, los procedimientos tecnológicos que se dan en muchos ambientes, en muchos desarrollos de la industria, pueden estar cayendo en esto, ¿no? O sea, pueden estarse olvidando de su origen, de que su origen está justamente en la magia propia de la creación artística y en la magia propia de la experiencia estética. Entonces, podríamos pensar que en el caso de Heidegger, aunque pues muere sin ver muchos de los desarrollos y sobre todo sin querer ver muchos de los desarrollos que se empiezan a dar en el siglo XX, ¿no? Opta por una especie de visión incluso apocalíptica de los desarrollos, ¿no? Especialmente por el tema de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, por los desastres que el armamentismo realizó. Pero olvida Heidegger que en otras épocas, donde estaba el idílico hombre en su estado de naturaleza, ¿no? Era igual o peor de salvaje, ¿no? Y que el salvajismo, la barbarie, no tiene que ver con el haber creado armas, ¿sí? De destrucción masiva únicamente, porque finalmente la destrucción o el deseo de destrucción, ¿no? O la activación de aquello es en el ser humano y no tiene que ver propiamente con los objetos o con las cosas. A ver cómo hacemos un experimento, ¿no? Y oponemos esta visión del estar, ¿no? Del Dasein, ¿no? Del estar ahí, frente a la visión orteguiana del bienestar, ¿no?
en el que para nada es mencionado allí en su texto de la pregunta por la técnica. A ver cómo lo oponemos y cómo descubrimos en ello cosas muy interesantes sobre el favorecer una postura ligada al estar allí, al simplemente, al hallar satisfacción en el existir, o al hallar satisfacción, ¿sí?, en el ser. Entonces, existir sería aquello que nos proporciona el bienestar, mientras que ser sería aquello que nos proporciona esta vida contemplativa, esta vida poética que está defendiendo el pensador alemán. Bueno, con esto terminamos esta segunda sesión. Muchas gracias.